Hola, bienvenidos una vez más a tu podcast Hablemos de Psico-Oncología. Mi nombre, Renmalí Angulo. Lo más temible es la muerte porque es el fin. Así proclamaba Aristóteles. Sentirse así porque todo acaba es natural. ¿Tienes miedo a morir? ¿Es racional temer a la muerte? En esta oportunidad hablaremos sobre el miedo a la muerte y te daré algunas pautas para hacerle frente. ¿Comenzamos? Es común que muchas personas estén fuertemente motivadas por la ansiedad ante el fin de su propia vida. El miedo a la muerte es natural y responde al instinto de supervivencia que nos caracteriza como seres vivos. Se trata de una emoción primaria provocada por un peligro que puede ser real o supuesto. Cuando hablamos de miedo, nos referimos a la alteración del estado de ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Lo que suelo comentar con mis pacientes es que el miedo a la muerte no es algo que nazca con nosotros. Aunque ya sabemos que el miedo sí es una emoción que nos acompaña desde el nacimiento, por ser necesaria para nuestra supervivencia, al contrario, el miedo a morir suele ser una emoción que se desencadena por vivir una circunstancia que de alguna forma pone o ha puesto en peligro la vida, ya sea nuestra propia vida como la de nuestros seres queridos. Y aquí hablo de una enfermedad como el cáncer o la situación que vivimos actualmente con la pandemia. La pandemia nos ha presentado, sin previo aviso, una realidad tajante sobre la posible cercanía de la muerte en nuestras familias, incluso a nosotros mismos, y la sociedad actual difícilmente sabe gestionarla, puesto que no estaba preparada para ello. Se ha disparado el miedo a la muerte de los seres queridos y de la propia muerte, pero ¿estamos hablando solo de la muerte como un hecho que forma parte de la vida? No. Hay muchas ramificaciones, como el miedo a morir solo, el miedo a morir con dolor o sufrimiento, el miedo por no encontrarle sentido a la propia vida, el miedo a no haber vivido lo suficiente como para cumplir nuestros sueños, miedo a que acabe todo y así una larga lista de miedos. En el caso del miedo a la muerte, estas reacciones pueden ocurrir por el simple hecho de pensar en el funeral de una persona cercana o la simple idea de que ocurra, que puede ir desde un sentimiento incómodo a transformarse en ataques de pánico o en ansiedad y afectar significativamente tu vida. Cuando esto ocurre, estamos hablando de un trastorno de ansiedad llamado tanatofobia. La tanatofobia es un miedo persistente e irracional a morir que se puede extender a aspectos relacionados con la muerte, como son los cementerios, ataúdes, hospitales, etc., y que puede causar síntomas como ansiedad, pensamientos obsesivos sobre la propia muerte, conductas de evitación, estado de ánimo depresivo, angustia, ataques de pánico o problemas para dormir. Además, se pueden manifestar síntomas como dificultad para respirar, mareos, temblores, sudoración, taquicardia, dolor en el pecho y náuseas. Esta reacción elevada de ansiedad ante la muerte puede deberse a experiencias personales traumáticas, ya que muchas personas que desarrollan este miedo han vivido experiencias relacionadas con la muerte, ya sea que ellos mismos la han experimentado o que ocurriesen en su entorno cercano. También puede deberse a duelos no resueltos, y aquí hablamos de duelos patológicos, ya que el dolor y otras emociones negativas propias del duelo pueden estar asociadas a la idea de muerte y que se desarrolle así esta respuesta fóbica. También puede deberse a miedos aprendidos por observación, inculcados por alguien del entorno cercano que es una figura referente y que ha contribuido a forjar nuestra propia naturaleza y personalidad, como por ejemplo los padres, que son una fuente de influencia determinante. O pueden deberse a tabúes sociales, y esto tiene que ver con la cultura en la que vivimos, ya que la muerte en nuestra sociedad ha pasado de ser una etapa normal de la vida a ser algo tabú de lo que no se habla en muchos casos, porque se considera que hablar de la muerte genera incomodidad. Tampoco se ofrecen herramientas para gestionar la pérdida y en el mejor de los casos el proceso se maquilla con eufemismos. Pero ahora lo importante es cómo podemos afrontar nuestros miedos, especialmente cuando nos referimos al miedo a morir. La mejor forma de superar el temor a enfermar y morir es hablar sobre ello. El sufrimiento silencioso puede enquistarse y mermar tu calidad de vida. Es bueno además informarse sobre la muerte,
puede sorprenderte la forma en que las diferentes culturas y religiones se aproximan al hecho de morir. Además, aceptar la realidad con una buena dosis de pensamiento positivo puede ayudarte a afrontar estas emociones intensas. A continuación te comparto 7 pautas que pueden ayudarte. Primero, transforma el miedo en motivación para la vida. No se trata de cuánto tiempo nos toque vivir, sino de cómo vivamos ese tiempo. Mientras estemos vivos, deberíamos buscar alcanzar la mayor calidad de vida posible. Y hay muchos factores que dependen de ti mismo, como mantener un estilo de vida saludable, comer de manera balanceada, hacer ejercicio, descansar, mantener relaciones sanas con otras personas, etc. Recuerda que los buenos hábitos generan bienestar, contribuyen a la felicidad y nos permiten mantenernos en equilibrio. Esto puede ayudarte a mantener el miedo en segundo plano y no a hacer del miedo el director de tu vida. Segundo, sé agradecido. Muéstrate agradecido con la vida. Cuando vivimos en estado de gratitud, generamos sentimientos de bienestar que nos ayudan a mantener emociones positivas como la felicidad, a encontrar un propósito o sentido para nuestra vida y a reducir el estrés. Estas sensaciones de gratitud pueden ser internas, es decir, no tienes que materializarlas dando gracias a los demás, aunque es positivo también hacerlo. Se trata de poner el foco y saborear con más conciencia esos pequeños placeres de la vida, ya que hablamos desde el café de la mañana hasta el hecho de ir a dormir cuando estás cansado. Es aprender a vivir la vida con plena conciencia, disfrutando de esas pequeñas cosas que a veces pasan desapercibidas solo por ser cotidianas. Tercero, intenta dejar una huella positiva. Toma conciencia de tus acciones, tus palabras y tus deudas, tanto para contigo mismo como para los demás. Haz limpieza ante la muerte y ponte en una posición de paz. Esto implica pedir perdón cuando sea necesario, expresar gratitud y amor, así como desapegarte de bienes materiales. Cuarto, mantén tu propósito de vida. Vive con ilusión, con realismo, disfrutando del momento. Crea proyectos que den sentido a lo que haces y que te inviten a levantarte cada mañana. Y esto no se refiere solo al trabajo ni de alcanzar metas laborales o académicas en determinadas edades o ante la ausencia de salud. Aquí hablamos de hacer algo que vaya más allá de ti mismo, como ayudar a otras personas, compartir tus valores con los más jóvenes, aportar algo positivo para el mundo, para tu familia, para tus amigos y para ti mismo. Quinto, deja fluir tu creatividad. No te limites solo al artístico. Puede que seas creativo si puedas dibujar o escribir, pero también puedes ser creativo hablando en público, compartiendo tu experiencia, practicando algún deporte, haciendo un video en redes sociales, etc. Sexto, habla sobre tus miedos. Intenta hablar de la muerte con las personas de tu entorno. Esto te dará cierto margen para poder preguntar sobre ella, pensar y así aceptarla y normalizarla como parte de la vida. Puedes recurrir a familiares y amigos, pero si no te sientes cómodo, puedes hablar con un terapeuta o psicólogo. De hecho, estas relaciones de apoyo emocional te serán muy útiles para sentir que hay personas que cuidan de ti. Esto te prepara no solo para afrontar tus miedos, sino para que te sea más sencillo hacerlo. Y por último, evita los tabúes con humor. Hay quienes dicen que el humor negro es síntoma de inteligencia. Es verdad que los chistes macabros no gustan a todo el mundo, pero pueden ayudar a normalizar algo que es inevitable y así conseguir que normalicemos asumirlo sin miedo. A medida que pasan los años, el temor a la muerte va mermando, y es que cuando más prolongada es la idea de exposición a la muerte, más nos adaptamos a ella. De hecho, es también frecuente el temor a la no muerte, sino al proceso de morir, y nos referimos al dolor, la enfermedad o la soledad, pero de esto hablaremos en otra oportunidad. En definitiva, saber cómo superar el miedo a la muerte pasa por convencerse de que es una realidad anexada a la vida y que es cuestión de tiempo que tengamos que asumir el proceso. Pero puede que lo que padezcas no sea la incertidumbre propia del concepto, sino una fobia. En ese caso, deberás trabajar de forma más específica y posiblemente con un profesional, por lo que te invito a que si sientes que estas emociones son muy intensas y afectan tu calidad de vida, a que visites a un profesional de la psicología o de la psicooncología que seguro podrá ayudarte.
Para más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com y en nuestras redes sociales con el @hablemosdepsiconcología. No olvides suscribirte a nuestros diferentes canales y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.